Bueno chicos, la clase de hoy obviamente seguimos con las acciones en cuanto a los vicios de los actos jurídicos. Estamos ahora, ya hemos trabajado lesión subjetiva en la clase anterior, ahora vamos a trabajar simulación, ¿sí? Sigo, digamos, el esquema o el orden que tienen ustedes en sus códigos civiles y comerciales. A partir del 333 tenemos la acción de simulación, ¿sí? La caracterización de la acción de simulación está en ese mismo artículo y les dice: la simulación tiene lugar cuando se encubre el acto jurídico de un acto bajo apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por el que se constituyen o transmiten derecho a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o se transmiten. No hay una definición de simulación, sino que se proporciona la serie de características que describen la situación que desembocan en un acto simulado. La simulación en su es un defecto contrario a la buena fe, ¿sí? Consiste en que un acto jurídico o negocio jurídico que, por acuerdo de partes, se celebra exteriorizando una declaración recepticia que no es verdadera y que tiene por finalidad engañar a terceros, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Primero que nada, la simulación nos dice la doctrina que es un acto jurídico, que tiene todos los elementos de un acto jurídico, que prevé el 259, pero su fin inmediato es provocar un engaño. Es decir, el acto simulado se caracteriza por constituirse en una disconformidad entre la voluntad interna y lo que se declara. Esto es que existe una declaración de voluntad que es fingida, que no va a tener correlato con la realidad y que encubre una voluntad distinta a la expresada, ¿sí? Puede ocurrir que el acto consiste en una pura apariencia o que esconda otra cuestión distinta a la manifiesta, ¿sí? En primer lugar, el engaño se consiste en simular, y en segundo lugar consiste en disimular, ¿sí? En ocultar lo que es. Requiere la existencia digamos, de un acuerdo simulario entre todos los intervinientes en el negocio. Este requisito es el que distingue la acción de simulación de otros actos que tienen en apariencia elementos de simulación, pero que se constituyen con otras figuras, como por ejemplo el contrato donde se presta el nombre por una convención de un testaferro. Precisamente el acto simulatorio importa que una de las partes emite una declaración de voluntad hacia otra que participe en el acto y ambos convienen en generar esta apariencia, ¿sí? Con la finalidad de engañar a los terceros. El tercer requisito, que supone que el fin inmediato perseguido por las partes consiste en engañar a un tercero. El engaño es un elemento esencial en esta simulación. No lo es, por ejemplo, la existencia de un perjuicio, porque el engaño no provoca un menoscabo en derecho de tercero, sino tiene por finalidad violar la ley y desemboca, en este caso, en una simulación ilícita y no lícita. Acá hay, digamos, una clasificación que la van a tener en Jambías cuando tenemos simulación ilícita y simulación lícita. Hay simulaciones que son lícitas, ¿sí? Cuando no causen ningún perjuicio a terceros y no vayan contra la ley, son simulaciones lícitas. Cuando hablamos de provocar un daño a un tercero y o contravenir la ley, estamos ante una simulación ilícita, ¿sí? ¿Cuál sería el objeto de la simulación? Cualquier acto jurídico negocio va a poder ser simulado. Hay actos propios del derecho público donde no se va a poder caer en la apariencia o el engaño, ¿sí? Estos son actos de derecho administrativo sobre los cuales no nos vamos a meter. Dentro de la clasificación de la simulación, podemos clasificar en simulación absoluta y simulación relativa. La simulación absoluta, las partes no tienen intención de celebrar el acto jurídico, sino solamente generar la apariencia o la ilusión. Hay una simulación relativa cuando nosotros puede recaer la simulación en la naturaleza del acto, por ejemplo una compraventa cuando en realidad es una donación, o al revés, o sobre el contenido y su objeto, es decir, las cláusulas no son sinceras como lo establece, digamos, el mismo artículo, las fechas no son verdaderas o las modalidades son inexistentes, o sobre las personas que han intervenido en el acto que en realidad no han intervenido. La diferencia entre una simulación absoluta, aunque existe el acto ficticio, es que se esconde otra realidad distinta de la aparente, ¿sí? Bueno, puede recaer, digamos, la simulación en las cláusulas que no son sinceras cuando, por ejemplo, aparece un precio menor para evadir impuestos. Ahí tenemos una simulación, cláusulas que no son sinceras. La simulación recae en fechas cuando, por ejemplo, se antedata o se postdata un documento. Cuando tenga interés de, digamos,
establecer el momento a partir de la voluntad de los sujetos, es decir, que no sea real el momento en que ha sido firmado. También el Código Civil y Comercial nos dice que puede haber una simulación por interposición ficticia de personas, es decir, tendrían que participar cuando menos 3 personas. Es decir, el vendedor vende simuladamente un bien a un testaferro, quien a su vez lo transmite a un verdadero destinatario del negocio y todos los intervinientes participan en esta maniobra. En la interposición real, en cambio, no hay simulación por cuanto el auto está destinado a producir efectos entre los propios de las partes. Es decir, cuando el transmitente ignora que se trata de un testaferro y no connive con el verdadero interesado este negocio. Es decir, no participa de esta simulación. El 334 habla de esta simulación lícita e ilícita que ya les he mencionado. En este sentido, entiendo que no hay mayores problemas. Al quedar descubierto, podemos hablar de la conversión del acto. Al quedar descubierto el acto ficticio del acto aparente, por ejemplo, sale a la luz y verdaderamente tenemos lo requerido por las partes, o lo que han querido las partes con este negocio jurídico. De ahí es que la norma establece que si el acto simulado encubre otro real, este será eficaz si concurren todos los elementos propios de su categoría. Es una manifestación específica del principio de la conversión del acto jurídico del 384 del Código Civil y Comercial, que guarda también relación con el sistema causalista explicado en el 281, nos dicen los autores, es decir, la causa fin y la causa fuente. Dispone que cuando el engaño no recae sobre la totalidad del acto, sino sobre alguna de las causas, se aplica la idéntica solución, es decir, la conversión del acto. El 335 nos habla de la acción entre las partes, el contradocumento. Nos dice, los que otorgan un acto simulado ilícito y que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna en uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de la simulación. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y medias circunstancias que hacen inequívoca la simulación. La ley, no aprueba que entre los quienes que han consentido o que voluntariamente se han prestado a esta simulación puedan ejercer la acción una contra otra. Cuando es lícita no vamos a tener este problema. ¿Por qué? Porque no hay daño a tercero. Sería razonable que se prevea que se restablezca la verdad en aquellos casos que las partes pretendan aferrarse a una apariencia creada y se desconozca el acuerdo simulatorio afirmando que el acto es real a fin de lograr que se consoliden consecuencias y se conviertan en efectivas. La admisibilidad, está supeditada a que el acto sea lícito. En efecto, el ordenamiento, nos dice que puede permitir a aquellos que simularon o ocultaron bienes para sustraerlo de la acción de los acreedores puedan aprovechar las consecuencias con su propio obrar ilícito y decidan libremente volver las cosas a su estado real. Si se les reconociera la posibilidad de forma ilimitada, la ley no estaría tolerando, sino más bien los estaría protegiendo a los sujetos, ¿sí? Bien, en cuanto a esta acción entre las partes, la prueba la tenemos en el contradocumento, es decir, el contradocumento lo vamos a tener que presentar, está destinado a comprobar el tema de la simulación, si ha sido total o parcial del acto aparente, es la prueba principal que nosotros vamos a tener. Generalmente las partes otorgan este contradocumento contemporáneamente con el acto que simulan, es decir, para que, si bien ante los terceros aparezca este acto, entre las partes tengamos el sinceramiento de esto. La acción de simulación que inicia una de las partes contra la otra, el código mantiene idéntica solución a la que tenía el Código Civil, por lo tanto van a poder remitirse a sus libros de Zambia para poder analizarlo, no hay ninguna modificación al respecto. En cuanto a la prescripción de la acción entre las partes, la acción de simulación prescribe también a los 2 años, como veníamos viendo. El 2562 contiene esta prescripción y comienza a correr cuando una de las partes se negó a dejar sin efecto el acto jurídico, ¿sí? ¿Qué pasa con los terceros? Los terceros cuyos derechos son afectados, nos dice el Código Civil y Comercial, aquellos derechos o intereses legítimos pueden demandar la nulidad. ¿Van a tener que acreditar la simulación? Sí, la van a tener que acreditar y lo que sí nos da el 336 es que pueden utilizar cualquier medio de prueba. ¿Quiénes son los terceros? Aquellas personas que son extrañas al acto, que no han formado parte de este acuerdo simulado y tienen que demostrar que han sufrido algún perjuicio, tanto en sus intereses legítimos o sus derechos. ¿Qué pasa con los herederos?
Los efectos se extienden a los herederos universales que heredan la condición de parte. Sin embargo, los herederos pueden también ser terceros, cuando el acto simulado ha procurado perjudicar los derechos. Eso sucede, por ejemplo, si ha simulado la transmisión de un bien solamente a uno para que reciba bienes del otro y los otros no. Por lo tanto, en estos casos también se exige que el heredero promueva la acción contra los restantes con la presentación del contradocumento. ¿Cómo se prueba la simulación ejercida por tercero? A ver, todos los medios son admisibles. Esto no tiene... por ahí no tienen manera de descubrir el contradocumento y encontrar las pruebas directas que las partes tienen. Por lo tanto, ahí tienen que probar la simulación a través de la prueba de presunciones. Cuando las presunciones son graves y precisas y concordantes, van a ser idóneas para probar la existencia de esta simulación. ¿Cómo puede presumirse la simulación? Por ejemplo, cuando las partes están ligadas con una relación de parentesco, confianza o amistad, vemos que son parientes las partes o tienen una afinidad. Cuando, por ejemplo, el negocio jurídico no fue ejecutado y no existe tradición ni entrega de la posesión de la cosa, es decir, sigue la cosa en poder del enajenante. Por ejemplo, si el adquirente carece de la capacidad económica o ignora el origen del fondo, es decir, no puede justificar haber pagado el precio que dice el negocio que pagó. Otro ejemplo es si el enajenante se desprende de todos los bienes que hacen a su forma de vida o necesarios para el trabajo. En este caso, y lo sigue teniendo, es decir, no se ha desprendido de la posesión. Por ejemplo, cuando la venta se realizó de forma apresurada ante la inminencia de un hecho que por sí podía llegar a presumir que ha pretendido ocultar los bienes. Es decir, ante el vencimiento de obligaciones donde él tendría que pagar, él simula la enajenación de los bienes. Y también hay otro ejemplo que es en virtud de que las conductas de las partes y el modo de conducirse el negocio pueden desempeñarse si aportan pruebas que mantienen pasivos o obstruyen la etapa probatoria. La valoración de la prueba la tiene que realizar el juez en conjunto y a partir de todos estos indicios reunidos va a poder presumir la existencia o no de la simulación, siempre y cuando sean graves, precisos y concordantes con ello. La sentencia está enderezada para demostrar la nulidad del acto aparente, para que en realidad lo que oculta ya no produzca los efectos, o sea, es decir, que el acto que en realidad se llevó adelante produzca sus efectos propios. ¿Cuál sería el efecto frente a terceros? La sentencia que admite la acción de simulación va a beneficiar a todos los acreedores y terceros interesados. ¿Cuándo prescribe? Bueno, va a prescribir la acción de simulación igual que la que hemos visto anteriormente en los 2 años, con el 2562 del Código Civil y Comercial, y nos dice que comienza a computarse desde que se conoció o se pudo conocer la existencia del vicio, ¿sí? El 337 nos habla de los efectos frente a los terceros y el deber de indemnizar. La simulación nos dice no puede oponerse entre los acreedores del adquirente simulado que de buena fe le hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos con el acto simulado solo procede si le adquirió título gratuito o si es cómplice de la simulación. El subadquirente de mala fe, quien contrató de mala fe con el deudor, responde solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción. Si los derechos se transmitieron al adquirente de buena fe o a título oneroso, de otro modo se perdieron para el acreedor. El contrato de buena fe a título gratuito con el deudor responde a la medida de su crecimiento. Acá tenemos las distintas reglas cuando tenemos un tercero que ha sido adquirente simulado de buena fe. Cuando es de buena fe, tenemos las reglas acá. Si es de... ustedes lo pueden hacer, digamos, en el cuadro. Si el tercero adquirente es de buena fe y es a título oneroso, no va a responder, ¿sí?, por los daños. ¿Por qué? Porque es de buena fe y fue a título oneroso, ¿sí? En este caso, el acreedor solamente va a poder ir contra las partes que han simulado el acto, ¿sí? Ahora, cuando ha sido de mala fe y a título oneroso, va a responder solidariamente, ¿sí? Cuando ha sido de mala fe y a título gratuito, también responde solidariamente el tercero. Ahora, cuando ha sido de buena fe, pero a título gratuito, solo va a responder en medida de su enriquecimiento. Es decir, solamente va a responder con lo que recibió del negocio jurídico. ¿Se entiende? Cualquier cosa, chicos, el 337 es por ahí donde vamos a tener que hacer, que hice un cuadrito, ya se los voy a trabajar para que quede más en claro. Bien, ¿cómo sería la interpretación, digamos? La sentencia declara el acto simulado, vuelve las cosas a su estado anterior. Pero quizá mientras se promueve la acción y no se dictó sentencia, puede suceder que el aparente titular sea ejecutado de buena fe por sus acreedores. Es decir, viene un acreedor y ataca los bienes. Es decir, que se van a perder los bienes comprendidos en el acto ficticio.
En tal caso, la sentencia que declara no va a poder afectar los terceros de quien ejecutó de buena fe, ¿sí? En esa situación se plantea un conflicto entre el actor, quien ha ejecutado, y el acreedor ejecutante con el adquirente. En principio, todo acreedor debe tener la seguridad de los bienes que son ostensibles y figuran en el patrimonio de su deudor, que le pertenecen. Y no puede quedar expuesto a que una vez declarada la simulación aparezca un tercero reclamando ser titular. La aplicación de esto es que nos distingue entre acreedores cuyo título sea de fecha anterior o posterior al acto simulado. En este caso vamos a tener el conflicto del acreedor quirografario del enajenante y los sucesores a título singular. El Código Civil establece una protección a favor del subadquirente sin importar la fecha del título del acreedor impugnante. La buena fe es el único fundamento para que nosotros podamos tener contravertir los efectos de la sentencia. Si el tercero es de buena fe y a título oneroso, los acreedores del enajenante carecen de acción contra él. Ahora sí, ha sido de buena fe y a título gratuito, sí van a tener y van a poder ampliar los efectos a la sentencia del subadquirente. Esta sería la regla. ¿Qué pasa con la mala fe? En este caso también quien es contratante de mala fe va a tener que responder por los daños. Bueno, lo último que nos queda es determinar o establecer cuándo prescribe la acción de nulidad. Como venimos trabajando con las otras acciones, el 2562 nos dice que va a prescribir a los 2 años. ¿Desde cuándo se empiezan a contar? Desde que se pudo conocer el vicio de este acto, de este acto simulado. Bueno, más o menos venimos con todas las acciones con los mismos tiempos. Por lo que yo voy a cortar acá para seguir la acción de fraude en la próxima clase, ¿sí? Chicos, no duden en consultarme cualquier duda que tengan con respecto a las acciones. Estos temas están bastante buenos para trabajar, ¿sí? Bueno, les dejo un saludo muy grande, espero que anden muy bien y que se estén cuidando, chicos, ¿sí?